Alguna vez me preguntaron qué quería que pusieran en el sepulcro. Nunca se rajó. Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo Muchas gracias por recibirnos. Me alegra mucho verlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y usted anda con todo esto? Sí, siempre que me muevo para cualquier lado, no menos de 4 cámaras. Oiga, ¿cómo es, hombre, por Dios, para mover esto? ¿Necesito un avión completo? Más o menos. Empezamos por lo más importante. Estamos por cumplir 200 años de independencia en América Latina. Si uno pudiera hacer un balance sobre lo que hemos avanzado y sobre las asignaturas pendientes, ¿cuáles serían para ustedes los principales logros y todavía los desafíos que tenemos por delante en la región? Hay una gran consolidación democrática. Diría yo que grandes retos en seguridad, grandes retos en competitividad, grandes retos en mejoramiento de la distribución del ingreso y un paso previo, que es la superación de la pobreza. Voy a hacerle una referencia prospectiva a la luz de las preocupaciones de Colombia, extrapolándolas a toda la región. Nosotros buscamos que lo primero que haya en Colombia sea confianza. Pensamos que América Latina necesita generar confianza integral, sólida, permanente, en sus propios habitantes y en todo el mundo. Esa confianza aquí la soportamos en 3 objetivos: seguridad con valores democráticos, inversión con responsabilidad social, diría yo que emprendimiento con responsabilidad social, y el tema de cohesión social con libertades. En el siglo anterior, América Latina vivió unos fenómenos de inseguridad por la confrontación insurgencias-dictaduras. Superada esa confrontación, el grave peligro que advertimos ahora es el peligro del terrorismo. Porque pensaría yo que el proceso de consolidación democrática es irreversible, pero el terrorismo aparece y en muchas partes donde no se le esperaba. Y el terrorismo tiene una gran capacidad de hacer daño transnacional. Las políticas de seguridad democrática que implementó el presidente Uribe, nuestro presidente, fue el incremento de la fuerza pública, donde se aumentó el pie de fuerza de una manera nunca antes vista. Los dotó de mejores medios logísticos, tecnológicos, y donde generalmente, donde había presencia guerrillera, envió lo que es el ejército y la policía a retomar esas regiones. Había regiones del país donde nunca entraba ni el ejército ni la policía, donde no había control del Estado.
Lo que hizo el presidente Uribe fue consolidar la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional. O sea, ahorita donde la Policía Nacional ahorita tiene la cobertura de un 97-98% del territorio nacional, mientras que antes que llegara él estaba en una cobertura del 75-80%. La guerrilla se aprovecha de situaciones de desventaja social o de desigualdad social o de pobreza para hacerse firme en algunas regiones del país. Ellos no se han hecho firmes en la conciencia del pueblo. Ellos se han impuesto esa sangre y fuego. En la medida que los vamos derrotando y que vamos protegiendo a la ciudadanía es institucional. La ciudadanía lo que anhela en todas partes es que en lugar de estar subyugada a sangre y fuego por guerrillas o paramilitares, por cualquier expresión de narcotráfico, esté el Estado. Ahora, ¿qué pasó en Colombia? Las guerrillas propusieron una sociedad más justa. Lo que hicieron fue crear más desempleo, más pobreza, desplazamiento. El país entró en procesos de ampliación democrática, elección popular de alcaldes y gobernadores. Y los insurgentes que la víspera habían ofrecido la paz a cambio de que se adoptaran esas medidas de ampliación democrática, en el momento en que estas medidas fueron adoptadas, irrumpieron como asesinos de alcaldes, de gobernadores, como factores de coacción contra las expresiones de la democracia. La violencia en Colombia no ha sido buena para la democracia, mucho menos para el tejido social. Aquí en Colombia, hace aproximadamente 10 años, hubo mucha permisividad por parte del gobierno. Hace aproximadamente 4 o 6 años que el presidente Uribe cogió la batuta, el orden. Es de anotar que soy apolítico, ¿sí? O sea, no voy por ningún partido político, pero me he dado cuenta de los logros que ha adquirido el mandato del presidente Uribe. La seguridad ciudadana ha mejorado muchísimo, ya que pues la gente también se ha dado cuenta de muchas normatividades, ha también sabido convivir, pero lamentablemente aquí en la ciudad, por cada policía que hay aproximadamente 12 ciudadanos, entonces queda complicado un policía atender los casos. ¿Qué condiciones históricas se dieron para que en Colombia, en décadas anteriores, se instale de esta manera la violencia, la guerrilla y el narcotráfico? ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo le diría esto. Colombia vive la etapa posindependencia en el siglo XIX en guerras civiles. La última es la guerra de los 1000 días, que termina en 1902. Esa guerra produce más de 100.000 muertos. Y el país queda en una profunda depresión. Se va a Panamá, se independiza. Yo creería que era la joya de la corona. El país queda muy postrado. Y yo diría que pasamos 40 años en relativa paz. El país adquirió un gran temor a ejercer autoridad. A mitad de los años 40 del siglo XX surgen las guerrillas partidistas. En alguna forma tuvieron elementos comunes con las guerras civiles del siglo anterior, porque reclamaban libertades democráticas. Esas guerrillas partidistas producen un periodo muy cruel, pero relativamente corto. Aparece la Revolución Cubana, entra la moda ideológica del marxismo, de la lucha violenta de clases, la actitud despectiva frente al Estado de Derecho, el paradigma de la dictadura del proletariado, la socialización de los medios de producción. Se destruyen todos los sueños y se sustituyen solamente por una utopía, la utopía de la sociedad sin clases.
Y Colombia, en el momento que está concluyendo la etapa de las guerrillas partidistas, entra en la etapa de esas guerrillas marxistas. El país tiene un gran temor al ejercicio de autoridad. Los gobiernos tienen el complejo de que hay unos problemas sociales de por medio, que los podía haber y los ha habido. Y entonces creen, es la línea general, que no hay que enfrentar los fenómenos con autoridad, sino con apaciguamiento. Y el apaciguamiento fortalece más los movimientos violentos. Y aparece el paramilitarismo en la forma de autodefensas. Creo que los conflictos se dirimen hablando, mediante el diálogo. Pero cuando no hay con quién hablar, muchachos, cuando el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala, es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacerlos entrar a razón. Las guerrillas trajeron la idea de la combinación de las formas de lucha. Asesinaban y secuestraban y permeaban, penetraban los estamentos de la sociedad. El paramilitarismo hace lo propio. Los famosos escuadrones de la muerte o paramilitares nacen en la guerra de Vietnam y mucho antes, pero Estados Unidos se especializa en esos escuadrones de la muerte que en Vietnam los llama ojos rojos. El paramilitarismo, los escuadrones de la muerte simplemente son unidades militares, son un grupo élite que hacen el trabajo sucio para que no aparezca el ejército, para que no ocurra lo que ocurrió en Argentina. Como en Argentina, quien hizo la guerra sucia fue el ejército. Y eso produjo que la institución se cayera totalmente. Entonces ellos aprendieron y ahora los paras son los que realmente hacen el trabajo. Pero realmente es una política de contrainsurgencia que tiene el Estado colombiano y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Había mucho temor a una política de seguridad, porque se identificaba la civilidad con la debilidad. Y yo creo que se logra aclimatar una política de seguridad cuando esa política se propone como una política democrática. Por eso hemos hablado de seguridad democrática, con valores democráticos, con libertades. Colombia ha superado la pérdida del monopolio estatal para combatir a los irregulares, a los criminales. El Estado ha recuperado ese monopolio. La justicia del Estado había sido usurpada, derogada de facto en muchas regiones. Pleitos de familia entre particulares, lesiones personales, homicidios, se llevaban a la consideración del líder terrorista guerrillero o del líder terrorista paramilitar. La justicia ha venido recuperando su vigencia en todo el territorio y algo que de pronto no se ha destacado. Cuando yo digo que Colombia ha venido practicando esta política de seguridad con valores democráticos, no hay que hablar en forma etérea de libertades. Colombia ha desafiado, ha enfrentado al terrorismo más rico, más criminal, más peligroso del mundo, con legislación ordinaria, sin legislación de estado de sitio. Yo creo que haber enfrentado esto con legislación ordinaria, con una legislación de estado de sitio totalmente ausente, le da un gran valor a la lucha democrática de Colombia contra el terrorismo. Colombia no ha sido un país ofensivo. Los acuerdos con Estados Unidos no han sido ofensivos. Yo les rogaría mirar no solamente las normas jurídicas, sino nuestra historia. Podrá hablarse aquí dos incidentes
el bombardeo a Raúl Reyes en la selva ecuatoriana y el incidente sobre el cual se habló ampliamente con el presidente Chávez en su época de Granda. Colombia asumió toda la responsabilidad, yo la asumí toda. Cuando el señor secretario general de la OEA llegó a Colombia a hablar del tema de Raúl Reyes, yo le dije, vaya al Ministerio de Defensa que le muestren todo, se lo mostraron. En la medianoche hablamos y me dijo que quedaba satisfecho y tranquilo, que le habían mostrado todo. No puede decirse de que se haya utilizado el Plan Colombia, los acuerdos con los Estados Unidos, para una sola acción ofensiva contra cualquier otro país. La historia hay que tenerla en cuenta. Su introducción en la política fue muy chiquito y muy vinculado. Irracional. Irracional. De eso no debo hablar porque lo hice a destiempo antes de llegar al uso de razón. ¿A qué edad? No tengo manera de dar argumentos sobre eso, ya ni lo sé. He estado toda la vida allí. A mi señora un día le preguntaron, Álvaro, ¿cuándo va a empezar campaña? Y dijo, nunca ha dejado de hacer campaña. ¿Pero cómo empezó? Pequeñito. Si quiere que le cuente alguna circunstancia. Sí. ¿Cuál es el primer recuerdo? Se hizo el acuerdo entre los partidos colombianos, 1956-57, que se llamó el Frente Nacional, para superar la violencia y para reconocer los derechos políticos de la mujer. Mi mamá en mi región era una de las líderes y me llevaba de la mano en todo ese proceso. Si usted me preguntara por el recuerdo más remoto de mi incursión irracional en la vida pública, me referiría a ese. ¿Y cuándo se soltó de la mano de su madre y por decisión propia? También prematuramente. ¿Cuándo fue? ¿Cuál es el primer acto que sin su madre? No, yo recuerdo a los 10, 12 años participando en las campañas políticas. Pero fue tan irracional que hay ocasiones en que no me gusta recordarlo. Sin embargo, recuerde, le digo a los jóvenes, el recurso más preciado es el liderazgo. El más difícil de construir y de hallar es el liderazgo. El único que no se puede agotar es el liderazgo. ¿Recuerda la primera vez que habló en público? Tal vez la última vez que hablé en público, hace 2 horas. La primera, ¿no? He sido sumamente arriesgado, casi que temerario. Yo pude ir a una universidad extranjera ya viejo, casado, con los hijos creciditos, porque cuando iba a ir joven, eso se frustró por el asesinato de mi padre. Entonces la edad, las circunstancias de la vida, el reto de estar estudiando haciendo un posgrado con una generación que la veía más de la edad de mis hijos que de mi propia edad, me obligó a estudiar con mucho juicio. Yo no sé si ustedes saben que yo fui profesor de Uribe. Era un estudiante, yo diría que medio tirando hacia alto. No el mejor estudiante porque él repartía su tiempo ya entre las labores académicas, la tarea política, porque entró a la política desde muy pronto, y el negocio. Tenía una cafetería, entonces tenía el tiempo repartido entre esas actividades, pero era un estudiante que rendía. El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Javier Flores, dijo que 10 de los guerrilleros capturados hacían parte de la red de La universidad estaba en ese momento en un proceso de izquierdización grande y las asambleas tanto de profesores como de estudiantes eran disputas entre el maoísmo y el trotskismo, etcétera, y él de pronto hablaba a nombre del Directorio Liberal de Antioquia, entonces lo silbaban de una manera aterradora, pero él esperaba que se acabaran los silbidos y lo dejaban hablar y lo respetaban. El asesinato de mi padre le deja a uno una tristeza con la cual se llegará al sepulcro. Una tristeza insuperable. Ese problema lo ha sufrido el 50% de las familias colombianas.
Entonces, cuando uno ve al país con los ojos con que ve a los hijos, está inmune al odio, pero sí totalmente sensible a la necesidad de que las nuevas generaciones tengan una oportunidad distinta. Mi generación no ha vivido un día completo de paz. Esperemos ya no es más que poder verlo de nuevo después de 7 años y medio de cautiverio, porque antes solo se había podido observar a través de algunas pruebas de vida en donde él siempre pedía por el acuerdo humanitario. Mi nombre es Alan Jara, ingeniero civil. Fui 2 veces gobernador de mi departamento y en el ejercicio de esa vida pública decide las FARC secuestrarme. Permanezco cerca de 7 años, 7 meses en poder de la guerrilla. Algunas personas en Colombia no estaban esperando algunos pronunciamientos que yo de todo corazón di y que sigo creyendo en ellos. Entonces, temas como, por ejemplo, de que no puedo compartir la posibilidad de un rescate porque hay riesgo para la vida de mis amigos que están allá, sino que tiene que ser a través del intercambio humanitario. A muchos los toma un poco por sorpresa. Igual menciono que si bien es cierto que a mí me secuestran las FARC y ellos son quienes cometen el delito, yo de quien espero una acción es del Estado, es de las instituciones. Y entonces me preguntan yo qué creo que hizo el presidente Uribe para mi liberación, y digo nada, con franqueza, porque realmente no fue así. Él me visita muy gentilmente en horas de la noche en mi hogar, pregunta por mi salud, etc., en muy buenos términos. Y yo le comento a él, porque él me dice que él ha cedido en muchos puntos para llegar a ese acuerdo humanitario. Y yo le digo al presidente que en un rescate el riesgo es muy alto. Ya tuvimos un resultado terrible. Y le menciono cómo en la selva, cuando se oye un helicóptero o algo, la guerrilla no apunta hacia el helicóptero. La guerrilla apunta hacia donde estamos nosotros. Y la orden es no dejarnos arrebatar con vida. Y entonces hay unos requisitos mínimos que pone cada una de las partes que han llamado inamovibles. Yo le decía al presidente, lo único inamovible que yo conocía como secuestrado era el árbol al cual ponían la cadena para fijarme. Yo traté de moverlo muchas veces y no hubo forma de moverlo. Ese es un inamovible. Lo demás, le dije yo, es cuestión de sentarse y privilegiar la vida y la libertad. Amigo, hermano, hijo secuestrado, aquí tus familiares nunca te olvidamos. Acuerdo sí, guerra no. Acuerdo sí, guerra no. La política de Estados Unidos de los últimos años apoyó fuertemente esta mirada. ¿Obama seguirá en la misma línea? Esto es, aquí hay un tema de narcotráfico que afecta a las instituciones democráticas, cualquiera sea el concepto que las rija. Y lo que nosotros hemos tenido es una política bipartidista en los Estados Unidos para apoyar estos esfuerzos de Colombia. Cualquiera de los dos partidos ha apoyado siempre esta línea fuerte en la lucha contra el narcotráfico. Y además lo necesitan. Pienso que ha mejorado bastante la seguridad cotidiana, como se puede llamar. Se ve la fuerza pública vigilando y constantemente monitoreando la ciudad. Por lo que se da a conocer en las noticias, la fuerza pública ya está tomando zonas que antes no podían entrar por la guerrilla.
sean los guerrilleros, sean los paramilitares, sean grupos al margen de la ley, pero ya la fuerza pública está tomando control nuevamente sobre esas zonas. Entonces eso le da todavía más confianza a la gente de volver a sus tierras. Por la noche hay mucha vigilancia de la policía, hay retenes viales en las partes, en las vías importantes. Este tipo de cosas que le dan a uno como conductor de servicio público pues mayor seguridad. O sea, yo digo, si uno no tiene nada que esconder, muchísimo mejor que esté la policía. Que lo paren a uno, que paren al pasajero, lo bajen, lo requisen, revisen los papeles, los antecedentes. Y si todo está bien, pues no hay problema, uno sigue. ¿Se siente por momentos incomprendido por otras regiones o por otros países de la misma región porque no viven esta misma situación o porque no la sienten como propia? Incomprendido no, me preocupa por ellos. Porque hoy por mí, mañana por ti. El terrorismo es traicionero y no respeta fronteras. El terrorismo se convierte en el principal desafío al Estado de Derecho, porque se pierde ese elemento cultural tan importante que es el respeto del gobernante y del ciudadano a la ley. Entonces, el terrorismo que hoy asesina a colombianos, mañana asesina a ciudadanos de otros países. Yo veo dos cosas en lugar de sentirme incomprendido. Una es el riesgo para otros países. Y una segunda, nosotros sí necesitamos más cooperación. Porque mientras los terroristas colombianos observen que en otras partes no se les persiga con la misma intensidad con que los perseguimos en Colombia, pues ellos van a encontrarse cómodos, van a sentir que en otras partes pueden ocultarse. Y mientras tengan la posibilidad de ocultarse, nunca van a adelantar los procesos de paz que se requieren. Ojalá se avance en esa integración. El modelo europeo de integración es un ideal bien importante. ¿Por qué? Porque ha traído disciplina en el manejo macroeconómico, no hay duda. Porque ha obligado a todos a respetar la regla democrática. Nadie se puede salir en la Unión Europea del respeto a la regla democrática. Porque ha evitado los gobiernos de extrema. La regla democrática y la integración europea son un obstáculo para que alguien pueda asumir posiciones extremas en cualquier dirección. Porque ha comprometido a todos a luchar contra el terrorismo. Usted le pregunta hoy a los españoles si la Unión Europea ha contribuido a que los franceses les ayuden en la lucha contra el terrorismo, y la respuesta es afirmativa. Y Europa, vamos a ver qué pasa en esta difícil crisis, pero Europa ha demostrado tener la capacidad de construir el universo de clase media más importante del mundo. Diría yo que una clase media en bienestar, con un gran cuestionamiento, es qué va a pasar a raíz de esta crisis. Aquí en Bogotá se vive el problema del desempleo, el problema de las personas que vienen desplazadas de otros lugares. Todo esto se va mezclando aquí en la capital. Entonces, el desempleo aumenta, el problema de inseguridad aumenta, las oportunidades de trabajo también obviamente van escaseando, se ven problemas como los problemas que vemos actualmente de recesión, los sueldos no están alcanzando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy docente, pero igual me toca trabajar en algo extra porque mi sueldo no me alcanza, tengo mi hija, tengo mi esposa, me toca responder por un hogar, entonces pues toca buscar otras fuentes de ingreso. Creo que el presidente Uribe ha hecho cosas positivas, así como ha tenido también cosas que no estoy de acuerdo. No obstante, a pesar de todo lo que han implementado a nivel político, a nivel social, a nivel también, entre comillas, cultural, pues esto no es suficiente para todo el problema que se ve aquí en Bogotá. Yo creo que el pueblo está dividido en esa parte. Hay gente que sí quiere que él siga. Hay gente que tiene el concepto de es mejor malo conocido que bueno por conocer. Otros simplemente nunca han estado de acuerdo con el mandato de Uribe. Estando en Colombia no puedo dejar de hacer una pregunta que tiene que ver con Bolívar. Si desde algún lado no estuviera mirando Bolívar en este momento, ¿qué es lo que diría Bolívar hoy? Bolívar era un hombre de orden.
Yo creo que él tuvo que tomar muchas decisiones en materia de instituciones y que no las tomó al impulso de lo que pudieran ser sus convicciones ideológicas, sino al impulso de las necesidades. Yo diría que él hoy tendría que estar preocupado por el tema del orden, que tiene dos amenazas: el terrorismo sustentado en el narcotráfico y las tentaciones de estatismo que pueden darse en algunos países. Cuando hoy hablamos de que América Latina haga los grandes esfuerzos en procura de la investigación y del desarrollo, pues no podemos olvidarnos que para la época del Libertador los esfuerzos que él hizo en procura del desarrollo fueron inmensos, para no hablar de su idea de cohesión social, que diría yo que se consolidó en todo el proceso del Alto Perú, de formación de Bolivia, y que más tarde defendiera cuando se enfrentó al caos que quiso apoderarse entonces de la Nueva Granada, hoy Colombia. ¿Qué va a pasar a raíz de esta crisis? ¿Cuál es su imagen? Yo creo que finalmente el motor que inició esta crisis fue la fiesta especulativa, la furia especulativa. Y eso hay que corregirlo. El capital tiene que ser un bien de producción y de servicios, un bien de creación de riqueza social y no un factor de especulación. Ojalá el mundo aprenda. No volvamos al capital especulativo que tanto daño ha hecho. Yo diría que esta crisis no debe eliminar la iniciativa privada. Al contrario, se necesita la imaginación de la iniciativa privada, su creatividad para poder superar esta crisis. Pero esta crisis sí debería sepultar por siempre el concepto especulativo del capital. Yo creo que América Latina ha vivido extremos que tienen que causar una reflexión. Vivió el extremo neoliberal del desmantelamiento del Estado. Mató el Estado por decreto y eso ha hecho mucho daño. Como también ha hecho mucho daño la distorsión de la socialdemocracia en su aparición de Estado burocrático ineficiente. Y mire, eso que parece un juego de extremos antagónicos, finalmente convergen en un punto. Ambos eliminan el Estado. El neoliberalismo elimina el Estado por decreto y el burocratismo, el estatismo, elimina el Estado por asfixia. El primero lo desaparece con una firma y el segundo lo quiebra. Entonces, esos extremos nos tienen que causar la reflexión de la necesidad de un Estado garante de la cláusula social, al servicio de la comunidad, que regule pero que no sea interferencia, que regule y promueva pero que no sea monopolio, que proteja a los sectores vulnerables pero que efectivamente los proteja, no en la retórica. Yo creo que las lecciones de las últimas décadas nos pueden iluminar un buen camino para tener un Estado a favor de la comunidad, no de caprichos ideológicos. Yo el país en la actualidad lo veo un poco
muy atrasado porque acá hay mucho desempleo. Supuestamente en lo que es la agricultura, como todos los trabajos agrícolas ya se están haciendo con maquinaria, entonces ya la mano de obra humana se está acabando. Está viniendo la gente de la ciudad para los campos. La gente tiene que salirse hacia el campo, que es la parte más amplia para la gente poder conseguir algo de comer. Entonces ya el trabajo también está muy escaso por eso. ¿Y Colombia está en condiciones de enfrentar ese desafío, de avanzar en la capacidad de su gente y de la innovación como el motor fundamental de la economía? Tiene dos cosas que indican que sí. Primero, la pobreza en muchos recursos naturales. Es un país que no tiene mucho petróleo, es un país que no tiene mucho gas, es un país que no puede producir mucho oro, que tiene un inmenso respeto por la selva, es un país con pequeñas producciones de hierro, de níquel, es un país que tiene el 51% de su territorio en selva. En lugar de destruirla para cultivarla, la tiene que preservar y la tiene que investigar, y la tiene que preservar y la tiene que poner al servicio de la ciencia. Es un país que buena parte de la tierra productiva la tiene en abruptas montañas, con muchísimas dificultades de explotación. Entonces esto obliga a Colombia a ser un país que tenga muy diversificada su canasta productiva y que tenga que hacer muchísimos esfuerzos para agregar valor. Creo que es la primera vez que un presidente plantea tan fuertemente, quizás por la realidad del país, el tema del terrorismo, el tema de la violencia. ¿Este tema es central y cuáles son los caminos para resolverlo? Hay que derrotar el narcotráfico. Y yo creo que hay una posición equivocada frente a las drogas. Hoy, aquello de moda que causa buena opinión, es decir, que se legalicen las drogas. Yo particularmente pienso que están legalizadas en la medida que hay tanta permisividad para el consumo, que lo que necesitamos es ilegalizar esa parte del eslabón, ese eslabón de la cadena que es el consumo. Ahora, nuestros países antes, Colombia alegaba, no, es que aquí hay tráfico, pero después hubo producción. Decía, pero es que aquí no hay consumo. Hoy tenemos más de 1 millón de consumidores. O sea que el problema termina por afectar integralmente en todas sus fases o eslabones a todas las sociedades. Yo creo que eso hay que derrotarlo. Y también se ha perdido de vista el impacto de la droga en la ecología. La droga puede ser el gran destructor de la cuenca amazónica. Y que entonces pasemos de la mayor fábrica de biodiversidad del mundo, de la más importante área de sostenibilidad de la biodiversidad, a un riesgo de desierto que acabaría con el planeta. Hay que mirar el tema de la droga desde la perspectiva del medio ambiente. La droga puede ser el gran destructor de la selva amazónica. El 60% de los nuevos proyectos mineros están en áreas de conservación ambiental y fundamentalmente áreas de bosques. El medio ambiente ya no lo maneja el Estado, sino la compañía multinacional. Entonces, el Código de Minas lo proponen ellos, se lo dan a lo que aquí llamamos los parapolíticos, es decir, los políticos puestos por los paras, que son elegidos porque las multinacionales le dan plata a los paras para que maten gente, desplacen otra y solamente quede gente que vota por esos tipos que son los que llegan al Congreso y le aprueban todo el saqueo de los recursos naturales a las compañías multinacionales. Nosotros, a pesar de la crisis, seguimos teniendo inversión. Y aún en el supuesto de que la crisis nos llevara a una parálisis de inversión, si nosotros perseveramos en nuestras convicciones, en el momento en que empiece a superarse la crisis, Colombia se puede expresar como uno de los mayores destinos de inversión del mundo. Presidente, es que es muy difícil sostener la política de seguridad democrática por la crisis.
los recursos, el desempleo. Eso va a contribuir a que haya más droga, más negocios ilícitos, más criminalidad. Mi respuesta es, justamente, tenemos que enfrentar esos fenómenos y persistir en nuestra política de seguridad, porque si cedemos ante esos fenómenos, cuando en otras partes del mundo empiece a recuperarse la crisis, si aquí estuviéramos sumidos de nuevo en una racha profunda de criminalidad, no habría manera de montarnos en el tren universal de la recuperación en la poscrisis. Soacha es un municipio con un nivel de marginalidad muy alto. Los desplazados por la violencia suman casi 27.000 personas. Positivo es la denominación que se da dentro de la policía a un resultado de cumplimiento del deber que termina de manera favorable. Una detención, una incautación de armas, una detención de alijos de droga, es lo que se denomina positivos. Y si no es un positivo en realidad, pues se trata de lo que nosotros hemos llamado el falso positivo, que es la presentación que se le da a una situación como de legítimo ejercicio de la fuerza por parte del Estado, y a la postre se ha venido definiendo que no fueron ese tipo de situaciones, sino que estamos enfrente de operaciones en las cuales se cometieron homicidios. Mi nombre es Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras, de 26 años, de educación especial. Él no sabía leer ni escribir. Se desapareció el 8 de enero del 2008. En medicina legal, yo iba cada 10 días a mirar las fotos de lo que entraba en el transcurso de la semana, pero no encontraba resultados. Después de 8 meses, nos atendieron en la fiscalía y me dijeron que a quién buscaba. Yo le dije que a Fair Leonardo Porras. Me dijo, ah, sí, el muchacho que combatió con el ejército. Le dije, ¿cómo? Le dije, pues me parece terrible lo que ustedes me acaban de decir. Si él es un chico de educación especial, no, él no sabe coger un arma. Es más, ni siquiera afeitar. No se sabía afeitar porque la que lo afeitaba era yo. Le pegaron 9 tiros por la espalda y le pegaron un tiro por acá, donde le destrozó media cara. Me da tristeza que el ejército colombiano, que es el encargado de vigilar su país, sean los autores de estos crímenes. Pero como en este momento no ha habido ningún problema con la guerrilla y les exigen la cantidad de cadáveres, entonces se llevan a los muchachos de bajos recursos para hacerlos pasar por guerrilleros, porque incluso, según tengo entendido, llegan con la ropa de civil que los llevan, así como los llevan de acá, allá les ponen camuflados de guerrilleros y los hacen pasar por guerrilla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los asesinan? Si eran la esperanza de nuestras familias. ¿Por qué? Esos positivos son crímenes de Estado. Que renuncie, que renuncie, renuncie. ¡Matan al campesino por un sueldo miserable! ¡Asesinos! 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 Cuando empezamos la política de seguridad, fuimos conscientes que no podíamos llegar a las regiones solamente con los soldados. Entonces hemos tenido algo que se llama acompañamiento integral, acción integral. Es llegar con los soldados, pero llegar también con la educación, con el mejoramiento de la energía eléctrica, del acueducto, con las familias en acción, con los programas nutricionales, con el microcrédito. Ahora, falta mucho, pero vamos avanzando y por lo menos el pueblo colombiano nos ha visto en la dirección de ese esfuerzo. Nuestra política de seguridad tiene un elemento de carne y hueso, el heroísmo de nuestros soldados y policías.
les diría a las nuevas generaciones que se metan en la política, que pongan las manos en la masa y que trabajen en la construcción de un Estado distinto? Indudablemente. Usted puede montar una fábrica de vehículos, aún una universidad. Todos esos proyectos son factibles. El más difícil de todo es la construcción de liderazgo. Entonces, el elemento más escaso de todos es el liderazgo. Se puede agotar el petróleo, pero que no se agote el liderazgo. Si hay liderazgo, no importa que se acabe el petróleo. Entonces sí se necesita un gran liderazgo. Y ese gran liderazgo finalmente se expresa en una acción política de servicio al colectivo. Hay que animar a las nuevas generaciones a que lo hagan. Y eso requiere dedicación, abnegación, patriotismo, en el concepto amplio de la palabra. Valor, sacrificio, 3 palabras que yo llevaré ante mí sobre el acero de Colombia y me llaman al servicio, a morir, a vivir por mi patria, nada importa. ¿Cómo imagina el horizonte de Colombia, de una Colombia en paz? ¿Cómo la imagina? Con todas las energías volcadas al emprendimiento. Y muchas veces prefiero hablar de emprendimiento que de inversión, porque el emprendimiento es un fenómeno cultural y transversal de toda la sociedad. Hay que fomentar tanto el emprendimiento en el más rico como en el más pobre. Presidente, buen día. Coronel Reyes, comandante de la segunda brigada. Coronel, ¿cómo está? Muy bien, señor presidente. Para los residuos que queden de guerrilla y comunidades bandas. Un saludo afectuoso, doctor José Fernández de Castro, compatriotas todos. No podemos admitir ningún sector de delincuencia. La manera como nosotros, este gobierno, las Fuerzas Armadas, particularmente mi persona, podemos mirar a los ojos a los colombianos y podemos mirar a los ojos a las nuevas generaciones, es con la autoridad moral de combatir con toda la firmeza todas las expresiones del terrorismo. Esto demuestra que la política de seguridad es un medio para llegar a la paz, que nuestra fortaleza para combatir a los violentos no se excluye con nuestra capacidad de interpretar al pueblo colombiano para perdonar a los arrepentidos, para dar la segunda oportunidad. Esta política de seguridad es una política firme contra los terroristas, pero jamás será una política de odio. A nosotros no nos tiembla la mano.
y vamos a ver quiénes se cansan primero. Si esos bandidos de engañarnos o nosotros de perseguirlos. El esfuerzo que hemos hecho es en los siguientes elementos. Llamar la atención sobre la necesidad de la seguridad, que es un valor democrático, una fuente de recursos. Segundo, llamar la atención sobre la necesidad de la inversión como presupuesto esencial para la prosperidad. Tercero, llamar la atención sobre la cohesión social de manera diferente al reparto de la pobreza. Y diría que algo muy importante en el ejercicio cotidiano del gobierno, un gran esfuerzo por el gobierno comunitario. Acá en el banco particularmente, hablando de nuestra provincia, desde el año 58, 59 que había venido el presidente Rojas Pinilla, desde entonces no teníamos la presencia de un presidente acá en nuestra provincia. La popularidad del presidente se debe a eso, que se va a las distintas comunidades, ¿verdad? Y hoy escucha a las comunidades y esperemos, como lo ha hecho en otras provincias, que deje soluciones sobre los problemas que se están presentando, que se están planteando. Aquí no hace necesariamente, tenemos urgentemente la necesidad de solucionar la falta de empleo. Y volviendo a lo de Bolívar, si Bolívar tuviera que decirnos algo respecto de su ideal, ¿qué nos diría Bolívar? Es muy difícil interpretarlo, es más fácil citarlo. Yo diría que Bolívar fue la autoridad al servicio de la virtud. Y en la práctica para los pueblos de América Latina, esa virtud, ¿en qué se constituiría? Orden, democracia y libertades. ¿Esa puede ser la América Latina del tercer centenario? Claro. Y además estos son valores que permiten unos procesos evolutivos muy amplios. No son camisas de fuerza. ¿Un mensaje para los jóvenes de América Latina? Que se formen como líderes. Que se nos acabe el petróleo, pero que no se nos acabe el liderazgo. En América Latina, dedicarse a la política es arriesgar. Y entre otras cosas, incluso por los atentados que tuvo contra su vida, es arriesgar la vida. Es un elemento que hay que tener, ser valiente para poder dedicarse a la política, o en su caso particular, ¿se siente valiente? ¿La vida lo hizo así? Si usted toma la política simplemente como una forma de vida y no tiene compromisos profundos, no tiene que arriesgar. Si la asume con compromisos profundos, y en países como Colombia, tiene que correr riesgos, indudablemente. Le pregunto directamente, ¿y no tiene miedo? Es de la esencia, de la naturaleza del ser humano, el apego a ese don precioso, preciado que es la vida. Pero se necesita enfrentar desafíos con un gran esfuerzo sobre sí mismo, cuya primera etapa es anular el miedo. El único miedo que debe existir, además del temor a Dios, es el miedo a tener miedo. Eso implica una madurez especial. ¿Cómo se llega a esa conclusión, a ese pensamiento o a esa sensación? Con compromiso. Y el compromiso hay que reiterarlo todos los días. Superar la enfermedad, el cansancio, la falta de energías, la falta de sueño. El compromiso hay que reiterarlo todos los días.
Uno se tiene que llamar a filas a sí mismo todos los días. Uno se tiene que reclutar a sí mismo todos los días. La próspera herencia de la antigua y magnánimo Ali. Que varón será de gloria cuando cargo orgulloso el fusil. Muchísimas gracias, presidente. Senador, muchas gracias a usted. De la línea de quemar en Colombia el sagrado confín. Muchas gracias. No tengo sino espero que nos palabras de encontremos en agradecimiento. otras circunstancias Inmensamente imposibles con caballos. Ojalá. Claro. El infante es el bello destino y la suerte de un pueblo.